Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al doctor Pablo Mieres, es el presidente del Partido Independiente, candidato ahora a la presidencia de la República por ese partido. Mieres, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Bien, estamos en la antesala de noviembre, un mes particularmente valioso para el Partido Independiente, en atención a que ahí empieza como a ordenar las piezas del puzzle. Sí, efectivamente, el 17 de noviembre hacemos la Convención Nacional y al mediodía de ese día, domingo, en el Platense Patín Club, el acto de lanzamiento de campaña. Este fin de semana tenemos un campamento de jóvenes, en fin, el partido está en plena ebullición, con mucho entusiasmo, arrancando una nueva campaña electoral. Una campaña que en lo previo, ¿cómo la observa? ¿Qué señales, qué síntomas advierte hoy? Bueno, yo creo que va a ser una campaña mucho más exigente y movida y, como dicen algunos analistas, incierta de lo que de pronto unos meses atrás parecía. ¿Incierta en qué aspectos, por ejemplo? Yo creo que incierta en cuanto a sus resultados. Yo creo que está claro que hay un desgaste del partido de gobierno, que eso tiene que ver con su gestión, con los resultados de estos 10 años de gobierno Frente Amplista. Yo digo, el gobierno del Frente Amplio paradójicamente deja pendiente una deuda social y también una deuda ética. Justamente en donde mejor se desempeñó es en donde de pronto un gobierno de izquierda tenía más interrogantes, que fue la gestión económica. Yo creo que el que cuestione el funcionamiento de la gestión económica, yo creo que hubo algunos errores, algunos defectos, pero básicamente ahí está su punto fuerte. Ahora, en materia social, la educación es un desastre, la salud está mostrando graves problemas después de su reforma, la integración social no se ha recuperado, ha bajado la pobreza, pero seguimos teniendo un grave problema de integración social, la inseguridad, y después hay una deuda ética, porque yo creo que el Frente Amplio llegó al gobierno con una promesa de actuar de otra manera con respecto a lo que de alguna manera nosotros también cuestionábamos, que era los partidos tradicionales, el clientelismo, el favoritismo, el amiguismo, los acomodos. Y la verdad, la gestión del Frente Amplio prueba una forma de hacer política exactamente igual a la de los viejos partidos tradicionales. Voy un par de minutitos atrás, Pablo, si me permite, y tiene que ver lo primero con esa sensación que tiene usted respecto al resultado incierto. O sea, echaría por tierra lo que hoy dicen las encuestas de opinión. O sea, coinciden varias en que la oposición, aún reunida, todavía no alcanza al porcentaje que ostenta el Frente Amplio. No, y además la oposición no somos homogéneos, como ha quedado de manifiesto ahora. De eso vamos a hablar también. Claro, la decisión de blancos y colorados de ir juntos en Montevideo, nosotros no estamos formando parte de ese bloque, ¿no es cierto? Pero no, yo creo que es incierta con respecto al resultado final, porque me parece que, y sobre todo con respecto a un punto que para mí es fundamental para, digamos, el funcionamiento democrático, que es la mayoría absoluta. A mí me parece que ahí es donde está el gran asunto, es decir, el Uruguay tiene que evaluar 10 años de mayoría absoluta en un solo partido, cómo genera eso ciertos brotes como de omnipotencia, de soberbia, de rebaja, de reducción de los reflejos de control. Un parlamento con mayoría absoluta para el gobierno es un parlamento que, por ejemplo, ha bloqueado la investigación parlamentaria de temas muy obvios, como el de Pluna, para hablar del más evidente. Es decir, pensar que todo lo que rodeó el caso Pluna, el Caballero de la Derecha, Cosmo, toda aquella historia tan truculenta, bueno, las garantías del Estado por la compra de aviones en la época de Campiani, todo eso no se llevó a una investigación parlamentaria. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tenía mayoría absoluta. ¿No es suficiente que lo tome la justicia, por ejemplo? No, claro que no, porque la justicia lo que puede determinar es si hubo conductas penales, ¿no es cierto? Pero la justicia no evalúa, digamos, lo que de alguna manera es la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa, que son dos campos de responsabilidad importantes, pero que no necesariamente implican ilícitos penales. Pero esas cosas, políticamente, y desde el punto de vista de la diligencia con que deben llevarse adelante los negocios públicos, es muy importante establecerlas, ¿no? Mieres, las mayorías parlamentarias son producto de la gente que va y vota. Es verdad, por eso la incertidumbre es sobre si la gente va a volver a ratificar una mayoría absoluta de la que a mí me parece hoy hay muchos que están decepcionados, buenamente decepcionados, o sea, que apostaron a un cambio, que apostaron a un partido que llegaba al gobierno en 2005 y que mantuvo el gobierno en 2010 también con mayoría absoluta, pero allí ya
una mayoría absoluta apenas, porque hay que recordar que el voto 50 del Frente Amplio en diputados lo obtiene al final, es el último en entrar, y nosotros estuvimos a punto de sacar el tercero, que hubiera significado un cambio muy representativo, ¿no? Bien, usted planteaba en su momento la posibilidad de una reforma muy profunda, constitucional, para ir a un régimen unicameral. Sí, es verdad. Nosotros en el año 2004 presentamos un proyecto que tenía dos grandes objetivos. Proponer el parlamentarismo en lugar del régimen presidencialista que tenemos y eliminar el Senado e ir a un sistema unicameral. Bueno, el primer tema, que yo creo que es el cambio más hondo, es porque nosotros creemos que el Uruguay funcionaría mejor con un régimen parlamentarista, con un presidente y un primer ministro. América Latina no tiene experiencias parlamentaristas, pero Europa es toda parlamentarista. Entonces, América Latina se ha asociado más bien al modelo norteamericano, que es un modelo con un poder presidencial muy fuerte. Pero el Uruguay, que tiene partidos fuertes, partidos digamos, con larga trayectoria y estables, yo creo que es un caso ideal para establecer el parlamentarismo. ¿No hay allí más riesgos, por ejemplo, de predominancia de un partido en ese régimen unicameral? No, porque al mantener la proporcionalidad en esa única Cámara... O sea, será la gente una vez más la que defina eso, la que distribuye esa configuración. El juego. Y el parlamentarismo al revés, lo que permite es una negociación más fácil. Por ejemplo, si un presidente no tiene mayoría parlamentaria, tiene que buscar acuerdos para lograrla, pero en base a entendimientos entre varios partidos. Y si esa mayoría luego se frustra o queda sin efecto, se debe buscar otra mayoría sin que eso signifique una crisis de estabilidad del gobierno, ¿no? 7 de cada 10 uruguayos piensan que el próximo presidente será Tabaré Vázquez, según un reciente sondeo de opinión. Usted está en los que todavía entiende que eso no es del todo seguro, digamos. Bueno, o lo que usted duda es sobre la configuración parlamentaria, simplemente. No, yo creo que todas las carreras hay que correrlas y uno que integra un partido que ahora está cuarto en la intención de voto quiere correr la carrera. Y entonces no vamos a otorgar triunfos por adelantado a nadie, me parece que eso no corresponde. Por supuesto que Tabaré Vázquez es un candidato fuerte, es un candidato que tiene además una trayectoria muy importante, nadie lo puede dudar, pero ¿cuál va a ser el resultado? Yo creo que esa es una discusión que no se puede adelantar de ninguna manera, ¿no es verdad? Porque allí vienen las preguntas que a ustedes se la reiteran permanentemente, ¿no? De hecho, desde el presidente de la República al Pato Celeste, para un poco instalar a veces en los extremos a los ciudadanos, ¿no? Más allá de esa cuestión casi caricaturesca, fue una opinión que se hizo sentir diciendo Pinchinate tiene más votos que vos, Mieres, encárgate de eso, o eso sí que es vergonzoso. O el propio presidente diciendo que Mieres saque del congelador, o que no sé cómo era el término, ¿no? Que se saque la escarcha de encima por un partido detenido. Siempre enfrenta a usted la misma pregunta, es decir, ¿pero y por qué no crece el Partido Independiente? Lo primero que hay que decir es que si la única crítica que se nos puede hacer es que somos más chicos, quiere decir que no estamos haciendo mal las cosas, porque no se nos cuestiona ni por falta de capacidad, ni por falta de ideas, ni por falta de propuestas, simplemente se nos dice, tiene menos votos. Y esas cosas, la alegría va por los barrios, ¿no? Mujica, ¿cuántos votos tenía cuando empezó a hacer política electoral, ¿no? No la otra. Mujica, ¿cuántos votos tenía cuando arrancó? Poquísimos. Apenas entró de diputado, nadie lo conocía en el Parlamento. Hoy es el presidente de la República. O sea, que en democracia, afortunadamente, en el Uruguay y en cualquier país del mundo, cuando se vota, y la gente va cambiando la suerte. Y yo tengo la expectativa, el partido tiene la expectativa, de que esta vez tengamos un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque yo creo que porque nos lo merecemos, porque hemos sido coherentes, porque hemos trabajado mucho, porque se nos han dado desafíos nuevos, como por ejemplo participar en el cogobierno de los entes autónomos, en el Banco Hipotecario o en el INAU, y lo hemos hecho bien. Y además, por supuesto, de nuestra actitud parlamentaria a través de nuestros dos diputados, Iván Posada y Daniel Radío. Entonces, cuando al Partido Independiente le dan más confianza, cuando la gente le otorga más confianza, nosotros respondemos. Y esa es nuestra credencial. Después que digan que somos más chicos, más grandes, eso es un avatar de la política democrática que le pasa a cualquiera. Yo estoy harto de todos, estamos hartos de ver un montón de gente que en un momento cortaba el bacalao y hoy está fuera del Parlamento. Y las cosas van así, ¿no? Bien. Así es la vida. Así es la vida. Sí. Pero usted afronta permanentemente ese desafío de decir, bueno, pero hace mucho tiempo que estás como estancado en determinado porcentaje. O sea, ¿por dónde se crece entonces? La pregunta viene por ahí, o sea,
Uno cuando ve los postulados del Partido Independiente, conociendo al uruguayo tipo, diría, bueno, pero mucho más gente tendría que estar de Sin este ninguna lado. duda, sin ninguna duda. Y bueno, yo creo que la gente, también es cierto, en el Uruguay va otorgando confianzas lentamente. Entonces un partido que está cumpliendo ahora 11 años, un partido nuevo, un partido que tiene que ganar la credibilidad de la gente. Yo creo que lo vamos haciendo bien. La primera elección tuvimos un diputado, la segunda tuvimos 2, casi 3. Estuvimos muy cerca del Senado. En la próxima yo creo que vamos a crecer mucho. ¿Le cuestionaron, Pablo, cuando usted, le cuestionaron, digo, desde la interna de su propio partido, cuando usted despreció la posibilidad de integrarse a este bloque de blancos y colorados por Montevideo? No, hubo algunos compañeros que hubieran, pero minoritario. La verdad que la amplia mayoría del partido, yo diría casi todo el partido, entendió que de alguna forma esta decisión de no integrarnos a un acuerdo del bloque de blancos y colorados era consistente y coherente con la posición del partido. No era un peldaño para crecer electoralmente, digamos. Yo creo que no, pero además independientemente de eso, porque a veces cuando uno toma decisiones no necesariamente solo toma en cuenta si crece o no crece, sino también si hay coherencia con las decisiones. Nosotros somos un partido socialdemócrata, un partido de izquierda democrática. No estuvimos nunca vinculados al bloque de blancos y colorados, como tampoco integramos el Frente Amplio. Somos un partido independiente, que de alguna manera refleja un espacio político propio y que yo creo que haber integrado ese bloque se hubiera dado para malos entendidos sobre cuáles son nuestras cercanías y nuestras distancias. Bien, hoy se conocerá aparentemente el nombre de ese partido y se excluye el término Montevideo, como que se confirma aquella expectativa de que era una ingeniería que luego podría presentarse en cualquier departamento del país. ¿Se confirman sus sospechas, digamos? Yo miro el mapa político y lo que veo es un proceso de confluencia creciente entre blancos y colorados. O sea, ¿se va al bipartidismo? No, no, porque estamos nosotros. Bueno, claro, claro. Pero digo, De a dos partidos fuertes, digamos, como en su momento fueron el blanco y el colorado, luego apareció el Frente Amplio, y ahora dicen, no, acá el escenario futuro es el bipartidismo, centro-derecha y centro-izquierda. No, yo creo que el Uruguay tiene una vieja cosa con el tema del bipartidismo, porque tuvimos bipartidismo durante 150 años. Entonces, hay mucha gente que se cree que el modelo que debe funcionar en un país es el bipartidista. Capaz que porque Estados Unidos funciona así, no sé, pero hay muchos países que funcionan con multipartidismo y de hecho el Uruguay hace varios años, ya casi 2 décadas, que es multipartidista y va a seguir siéndolo. Nosotros damos la garantía de que va a seguir siéndolo. La gran pregunta es si esa confluencia que blancos y colorados cada vez afirman más les permite crecer o los reduce, pero esa es una discusión que tienen que dar ellos. Yo la verdad que es ajena a lo que uno cree, ¿no es bueno, cierto? usted es sociólogo, calificado analista político, así que puede tener un poco la clave de esa respuesta. Tengo la opinión de que puede afectarlos, pero bueno, ellos están haciendo sus evaluaciones. Yo creo que lo que hay por otro lado es un proceso de desgaste del Frente Amplio, de decepción, que el Frente Amplio ha generado mucha gente que hizo apuesta. Me parece que ahí hay una clave del cambio político, ¿no? Mencionó en cuarto lugar el tema de la seguridad. Y usted allí dice, no hay que reclamarle la renuncia a Bonomi. Sí. Si nosotros somos responsables como partidos de haber firmado el acuerdo que ahora Bonomi pretende poner en marcha. Yo creo que el problema de la seguridad es un problema central. Es junto con la educación los dos principales problemas. Si me pone un ranking, educación primero, el más grave de todos, porque es el que tiene consecuencias más profundas y de largo plazo. Pero la seguridad va enseguida. Yo creo que se han hecho cosas que son resultado del acuerdo de todos los partidos del 2010. Pero digo, no creo, es una realidad. O sea, eliminar el servicio 222, aumentar los salarios de la policía, mejorar tecnológicamente y desde el punto de vista armamentista. Ahora, no ha obtenido resultados. Y yo le digo una cosa, yo lo que veo también es que la actual administración, la conducción del Ministerio del Interior está tratando de recuperar, la profesionalidad de la policía. Pero, yo siempre me pregunto por qué no hay una estrategia de guerra contra una de las claves del circuito delictivo que afecta el delito a la propiedad, que es la cadena de reducidores. Yo le digo la verdad, yo no entiendo por qué, porque los reducidores son claves. ¿Cuáles son los delitos que afectan más la inseguridad?
la rapiña, el hurto, el copamiento, el arrebato, o sea, los delitos contra la propiedad. Que usted lo sufrió en carne propia, ni tanto. Sí, claro, como mucha gente. La verdad que uno en realidad, bueno, le pasa lo que le pasa a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el chorro, el que afana, el que se lleva las cosas? Las coloca inmediatamente a un mayorista del delito, que es el reducidor, que es el que después recoloca los bienes en el mercado a través de mecanismos negros. Y todo el mundo sabe quiénes son los reducidores, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, la gente los conoce. Y yo me pregunto, ¿y la policía por qué no desarrolla una estrategia de desmontaje? ¿Y usted si conoce esa gente alguno, está por ejemplo? delinquiendo. ¿Usted conoce alguno? Yo no conozco, no conozco. No lo ha denunciado, digamos. No, si lo supiera lo Exacto. denunciaría, por supuesto. Entonces no es tan fácil de saberlo. Bueno, yo creo que la policía, si no lo sabe, porque es una cosa que en general en los barrios, en las zonas marginadas... Lastima los ojos, digamos. Lastima los ojos, ¿no? Entonces esa es una pregunta que yo le tengo que hacer al Ministerio. Pero usted habla de la corresponsabilidad también de los partidos en esa materia, ¿por qué? Es que yo creo que a diferencia de la educación, donde firmamos no uno, dos acuerdos y se incumplieron, a pesar de que el presidente el 1 de marzo del 2010 dijo educación, educación y más educación, y después no llevó adelante los cambios y bajó los brazos y aceptó el bloqueo de ciertos grupos corporativos que son los que están trancando el cambio en la educación, en seguridad. La mayoría de las cosas que se hicieron, yo diría, con mal resultado, con ningún resultado, es cierto. Ahora, tenemos que interpelarnos todos, porque la receta la acordamos entre todos. Y a diferencia del caso de la educación, en seguridad se aplicó, quizás no hasta el fondo, no todo, porque esta cosa que acabo de señalar es un debe, pero se ha trabajado bastante, ¿no? En educación, Pablo, ¿usted entiende que habría que ir a una suerte de acuerdo entre burócratas y políticos o generar otra conformación en la dirigencia de la educación? Yo creo que la conducción tiene que ser política. Política. Hay que poner especialistas después de asesores o quizás en algún cargo, pero la conducción tiene que ser política. Acá hay que dejarnos de jorobar con la idea de que la educación es un tema de los órdenes. La educación es una política pública, como la salud, como la vivienda. Entonces, a ver, la vivienda tiene que estar conducida por el ZUNCA y la Sociedad de Arquitectos o la Cámara de la Construcción. Estaríamos muy mal si fuera así. No, acá hay una conducción política. En todos los temas tiene que ser política. Entonces hay que recuperar la conducción política y identificar el criterio de autonomía en su verdadero sentido. ¿Servicio esencial la educación, como lo planteó Sendic hace algunas horas? Yo creo que es una situación de emergencia, eso no hay ninguna duda. Servicio esencial no sé, porque ahí hay que ver el cuadro jurídico que supone, pero que es un tema número uno, prioridad número uno, y que hay que transformarlo en el nivel de la conducción política, de la gestión, que hay que ir a un sistema donde realmente los liceos y las escuelas sean comunidades educativas con capacidad de reconocimiento de los chiquilines, de personalización, etcétera, que hay que ir a una mejora de la infraestructura y que hay que ir a una transformación de los contenidos, o sea que hay que reformar en todo la educación, no tengo ninguna duda. Bueno, usted plantea ese pacto que decíamos, ¿no?, entre políticos y burócratas. ¿Puede ser que esa sea la simiente de su vínculo hoy con Conrado Ramos, por ejemplo, político y burócrata? No, Conrado Ramos es una figura de primer nivel que nosotros estamos muy contentos de que esté junto a nosotros y nos ha aportado mucho, porque el programa partidario está pronto, está en imprenta, lo vamos a presentar en marzo, y ¿sabe el título? Convertir el crecimiento en desarrollo humano. Porque yo creo que hemos tenido 10 años de crecimiento, pero el crecimiento no es desarrollo. Que se derrame Desarrollo, mucho más. exactamente, y significa educación, y significa salud, seguridad, y ese es el gran debe que tiene hoy el gobierno del Frente Amplio. Mire, finalmente, ustedes habían planteado desde el Partido Independiente algunas soluciones para estos deudores del Banco Hipotecario. Se presentó algo que asomaba como la gran solución y que para ustedes fue decepcionante. Muy decepcionante porque el gobierno no solo rechazó un proyecto de ley que estaba muy bien elaborado por el diputado Iván Posada, en consulta con nuestro director en el banco, el contador José Luis Damonte, sino que terminaron poniéndole el mismo título a una cosa que es un engaño, porque en definitiva se le dice a la gente lo que vienen reclamando los deudores de hace mucho tiempo, que es la posibilidad de cambiarse de UR a UI, y cuando uno hace el análisis, como le cambian la tasa de interés, si cambian de UR a UI, le aumentan la tasa de interés, y además lo hacen después de un reajuste nuevo, que es el de septiembre, entonces al final de 27.000 deudores, el cálculo que hay es que solamente 100 familias de 27.000
les serviría el cambio. La misma cuota con distinto collar. Exactamente. Entonces, al final, decirle, querían cambio, bueno, háganlo. Pero ¿saben qué? Los vamos a jorobar. Lamentable, para eso no hubieran hecho nada. ¿Y qué va a hacer el Partido Independiente o su director específicamente? Denunciarlo. Nuestro director dejó constancia de las críticas que corresponden a esa decisión, que es una decisión administrativa que tomó el banco el otro día, y seguir peleando, seguir reclamando y seguir apoyando a los deudores en su lucha por una situación de injusticia que están viviendo hace muchos años. Bien, le quiero agradecer muy especialmente, Pablo. Hoy citábamos a Raúl Sendic casi al pasar, ¿no? Para quienes hemos leído un poquito lo que ha sido la historia política del país, no nos debería sorprender nada. Sí que hubo tensiones en el pasado, ¿no? Y fuertes, durísimas. Ahora, que un candidato a algo, como en este caso Sendic, que aún no define si quiere ser vicepresidente o si va a integrar un polo fuerte en el Parlamento, deba empezar explicando su condición sexual, ¿le parece que es algo que avisora una campaña sana, digamos? Y es un tema que debería estar fuera de la atención pública, es decir, son opciones de cada uno y no deberían estar pesando, digamos, en lo que es la trayectoria política. Yo creo que el Uruguay había tenido hasta ahora, pienso que seguirá teniendo, una capacidad de deslindar lo que es la vida privada y las opciones privadas de cada uno de la valoración de la actividad pública, a diferencia de otros países. De todos modos, por supuesto, cuando uno hace política, está dispuesto a que todos los asuntos que lo atañen estén en la consideración pública, y me parece bien que Sendic haya contestado la pregunta que se le hizo y en todo caso disipar las dudas, independientemente de que yo entiendo que no es ninguna denostación tener tal o cual el propio Sendic igual dice que le sería difícil, le resultaría muy difícil alcanzar un alto cargo si la condición fuera la de homosexual. Bueno, yo no lo sé. Seguimos teniendo un país entonces que discrimina tan fuertemente. Claro, yo no lo sé, pero si fuera así, evidentemente es una señal de que la discriminación sigue estando fuerte en algunas dimensiones. Bueno, y el comienzo no es alentador, digamos, de campaña, ¿no? ¿Presume una campaña sucia, digamos, o no? El problema, además es un problema que aparentemente, según lo que ha circulado, lo más lamentable es que fue una cosa interna dentro del partido de gobierno. Eso me parece muy triste, ¿no? Muchas gracias, Pablo, como siempre. El doctor Pablo Mieres estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.